La noche del 12 de febrero de 2012, en Chimalhuacán, Estado de México, el silencio se quebró con un grito que nadie quiso escuchar. No fue el primero. Tampoco sería el último. Las calles de tierra, los postes sin luz y las casas apretadas guardaban un secreto que crecía como una sombra. Durante meses, cuerpos aparecieron con cortes limpios, precisos, casi rituales. La prensa la bautizó rápido, con miedo y morbo, la degolladora de Chimalhuacán. Pero los nombres no explican el horror. No dicen cómo nace un monstruo. No cuentan por qué, durante tanto tiempo, la evidencia fue ignorada. Ni cómo la ciencia forense, fría, exacta, tardó en imponerse al escepticismo humano. Esta historia no empieza con un crimen, sino con una vida. Una infancia marcada por el abandono. Una adolescencia rota. Un patrón que nadie quiso ver. Mientras el Estado miraba a otro lado, el miedo se volvió cotidiano. Y cuando por fin se aceptó la verdad, ya era demasiado tarde para algunas víctimas. ¿Puede un lugar tranquilo esconder un asesino serial sin que nadie lo note? Esta es la crónica de fechas exactas, errores irreparables y pruebas que hablaron cuando las personas callaron. Si quieres seguir explorando las historias donde el crimen y la ciencia se enfrentan en la oscuridad, suscríbete y comparte este documental. La historia comienza mucho antes del primer cuerpo. Comienza el 3 de mayo de 1993, en Chimalhuacán, Estado de México, una zona al oriente del Valle de México marcada por contrastes brutales. Durante el día, el ruido de los mercados y los niños jugando en la calle daban una ilusión de normalidad. Por la noche, la oscuridad lo cubría todo. Ahí nació Itzel Nayeli García. No como asesina. No como monstruo. Solo como una niña más en un entorno donde la violencia era parte del paisaje. Su infancia transcurrió entre casas de lámina, gritos constantes y ausencias prolongadas. Registros vecinales y testimonios posteriores indicarían que, antes de cumplir los 10 años, Itzel ya había sido testigo de agresiones físicas dentro del hogar. La criminología, la ciencia que estudia el comportamiento criminal, llama a esto exposición temprana a la violencia, un factor de riesgo que no determina el futuro, pero lo inclina peligrosamente. En palabras simples, crecer rodeado de violencia normaliza la violencia. Para 2003, cuando Itzel tenía 10 años, maestros de una escuela pública local reportaron conductas preocupantes, aislamiento extremo, estallidos de ira y una frialdad inusual ante el dolor ajeno. Ningún expediente fue abierto. Ninguna intervención ocurrió. Chimalhuacán tenía problemas más grandes. O eso creían. La adolescencia llegó como una herida abierta. En 2008, con 15 años, vecinos del barrio conocido como San Agustín Atlapulco comenzaron a notar algo distinto. Animales aparecían muertos, con cortes en el cuello. Precisión. Limpieza. La policía local lo atribuyó a peleas entre perros o rituales callejeros sin importancia. Nadie pensó en una adolescente. Nadie quería hacerlo. Aquí aparece el primer detalle peculiar. Los cortes no eran irregulares. Eran rectos. A una altura constante. En términos forenses, eso sugiere control motor fino, la capacidad de ejecutar movimientos precisos con las manos. No era rabia ciega. Era intención. Pero en ese momento, nadie estaba mirando con ojos científicos. Para 2010, Itzel ya era mayor de edad. Sin estudios formales, sin trabajo estable, moviéndose entre Chimalhuacán y zonas cercanas de Nezahualcóyotl, al norte del municipio. La región parecía tranquila. Las tardes seguían su curso normal. Esa calma sería clave. Los criminólogos saben que muchos depredadores prosperan en lugares donde el miedo aún no ha sido nombrado. El monstruo no nace de golpe. Se construye. Se alimenta del silencio, de la negligencia, de la idea cómoda de que aquí no pasa eso. ¿Cuántas señales se necesitan para que alguien mire de frente? La primera muerte confirmada ocurriría después. Pero el origen ya estaba completo. La semilla estaba plantada. Y nadie quiso arrancarla. El 12 de febrero de 2011, el silencio de Chimalhuacán empezó a romperse.
Esa noche, en una calle sin pavimentar cerca de la Avenida del Peñón, fue hallado el cuerpo de una mujer joven. El informe preliminar habló de un ataque con arma blanca. Nada más. Sin alarma. Sin patrón. El cuello presentaba un corte profundo, horizontal, a la altura exacta donde la tráquea queda expuesta. En medicina forense, esa zona es crítica, un corte ahí puede causar la muerte en minutos por asfixia y desangrado. Pero el reporte fue archivado como homicidio aislado. Entre febrero y agosto de 2011, al menos otros 2 cuerpos aparecieron en el oriente del Estado de México, uno en Chimalhuacán y otro en el límite con Nezahualcóyotl. Mismo tipo de herida. Misma limpieza. Mismo silencio institucional. La idea de un asesino serial, alguien que comete crímenes repetidos siguiendo un patrón, fue descartada. Demasiado perturbadora. Demasiado incómoda. Mientras tanto, Itzel seguía viviendo a pocas cuadras de algunos de los escenarios del crimen. Su rutina no llamaba la atención. En barrios donde la violencia cotidiana es común, lo extraordinario se vuelve invisible. Esa es una de las lecciones más oscuras de la criminología urbana. En enero de 2012, una discusión doméstica terminó con una llamada al 911. Cuando la policía llegó, encontró cuchillos de cocina con restos recientes de sangre animal. No se levantó ninguna muestra. No se pidió análisis. Error crítico. En términos forenses, una muestra ignorada es una verdad perdida. El apodo que después estremecería al país aún no existía. La degolladora de Chimalhuacán todavía era solo una sombra sin nombre. Pero el ciclo ya estaba en marcha. Nacimiento. Escalada. Repetición. La negación no es silencio. Es ruido disfrazado de normalidad. Entre marzo y julio de 2012, mientras el calor cubría el oriente del Estado de México, los expedientes se apilaban sin tocarse. En Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y sectores del norte del Valle de México, las autoridades repetían la misma palabra, coincidencia. 3 muertes. Luego 4. Todas con el mismo corte limpio, horizontal, a la altura del cuello. Pero la explicación oficial insistía en peleas aisladas, en venganza sin conexión. La tranquilidad administrativa era un anestésico poderoso. La ciencia forense define modus operandi como la manera repetida en que un criminal actúa para cometer un delito. Aquí, el patrón era claro, acercamiento breve, control físico, un solo corte decisivo. En términos simples, no había forcejeo prolongado. No había desorden. Eso indicaba experiencia y calma. Sin embargo, el escepticismo institucional se impuso. Reconocer un patrón significaba aceptar un asesino serial en una zona densamente poblada. Y aceptar eso implicaba responsabilidades. El 18 de mayo de 2012, un perito joven del Ministerio Público levantó una observación marginal en un informe, herida compatible con arma blanca de filo continuo. Similitud con caso 11 de febrero de 2011. La nota no prosperó. Fue archivada. La negación también deja huellas, aunque no sangren. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía. Puestos de comida. Niños saliendo de la escuela. El contraste era brutal. En criminología urbana, esta convivencia entre calma y peligro se llama normalización del riesgo, cuando una comunidad aprende a vivir con señales de amenaza sin reaccionar. El monstruo prospera ahí. En junio de 2012, la prensa local comenzó a murmurar. Un tabloide de circulación regional usó por primera vez la palabra degolladora. No hubo comunicado oficial. No hubo conferencia. El nombre creció en la calle, no en los despachos. ¿Cuántas muertes se necesitan para que la incredulidad ceda? La negación no solo fue institucional. También fue social. Vecinos que habían visto comportamientos extraños prefirieron callar. El miedo a señalar era mayor que el miedo al asesino. Y ese equilibrio es frágil. Siempre se rompe. El 27 de agosto de 2012, a las 21:40 horas, ocurrió el evento que fracturó la narrativa oficial. En una calle cercana a San Vicente Chicoloapan, una mujer logró escapar de un ataque.
El agresor falló. El corte fue superficial. La víctima sobrevivió. Este detalle lo cambió todo. En términos forenses, un ataque fallido es oro puro, deja testigos, tiempo de reacción, descripciones. La mujer habló de una figura joven, complexión delgada, movimientos rápidos, mirada fija. No había ira desbordada. Había método. El reporte fue enviado a Nezahualcóyotl, donde un comandante decidió, por primera vez, revisar casos previos. Las fotografías coincidían. Las trayectorias de los cortes también. La negación comenzó a resquebrajarse. Aquí entra una explicación forense breve y crucial. La profundidad de corte se mide para determinar intención letal. En estos casos, la hoja penetraba lo suficiente para seccionar vasos mayores sin múltiples intentos. Eso no es improvisación. Es conocimiento empírico, aprendido con repetición. A mitad de septiembre, un grupo intermunicipal se formó de manera informal. Sin anuncio. Sin presupuesto. Solo por insistencia de 2 peritos y un agente cansado de archivar muertos. La región este del Valle de México empezaba a hablar entre sí. Tarde. Pero hablaba. La acción criminal ocurrió el 15 de septiembre de 2012, durante las celebraciones nocturnas. Entre el ruido de cohetes y música, un altercado menor llevó a una detención por portación de arma blanca. El nombre en el registro, Itzel Nayeli García. Edad, 19 años. Domicilio, Chimalhuacán. En la mochila, un cuchillo de cocina con manchas recientes. Esta vez, alguien pidió análisis. La negación murió lentamente, como muere una mentira sostenida demasiado tiempo. Los resultados preliminares indicaron restos hemáticos humanos. No se anunció nada. Aún. Pero el miedo ya no era un rumor. Era una certeza contenida. La ciencia no grita. Susurra. Y cuando lo hace, solo quienes están dispuestos a escuchar entienden el mensaje. El 16 de septiembre de 2012, mientras el país aún celebraba la independencia, en un laboratorio del sur de la Ciudad de México, comenzó el análisis que cambiaría todo. El cuchillo incautado a Itzel Nayeli García fue sometido a pruebas de serología, la rama forense que estudia la sangre. El resultado fue claro: sangre humana compatible con al menos 2 perfiles genéticos distintos. Aquí conviene detenerse un instante. Un perfil genético es como una huella invisible. No dice un nombre por sí solo, pero conecta hechos que antes parecían aislados. En términos simples, la sangre recuerda lo que los humanos olvidan. Y esta vez, recordaba demasiado. El 18 de septiembre de 2012, los peritos compararon las heridas de los cuerpos hallados desde febrero de 2011. Fotografías, medidas, ángulos. El patrón era exacto. El corte se realizaba siempre de izquierda a derecha, con una inclinación de aproximadamente 15 grados, a una altura promedio de 1.40 metros desde el suelo. En criminalística, esta medición se llama altura significativa de lesión, permite estimar la posición del agresor y de la víctima en el momento del ataque. Aquí indicaba cercanía. Control. Intimidad violenta. Las dudas se evaporaron. No se trataba de crímenes impulsivos. Era un hilo criminal continuo, una secuencia de actos conectados por técnica y repetición. Chimalhuacán ya no podía fingir sorpresa. El monstruo tenía nombre, rostro y expediente. El 20 de septiembre de 2012, Itzel fue trasladada para interrogatorio formal. Las primeras horas estuvieron marcadas por el silencio. No negaba. No confirmaba. Observaba. En criminología conductual, esa actitud se asocia a sujetos que han normalizado el acto violento. No hay remordimiento visible porque el acto ya no genera conflicto interno. Los peritos psicológicos fecharon el inicio de la conducta homicida alrededor de los 17 años, coincidiendo con los reportes de animales muertos en 2008. La escalada era clara, de lo simbólico a lo humano. De la práctica al acto final. La ciencia no solo conectó casos. Reconstruyó una vida entera.
El 22 de septiembre de 2012 se realizó la reconstrucción de hechos en Chimalhuacán. Las calles se llenaron de miradas silenciosas. La tranquilidad habitual había desaparecido. Cada esquina parecía observar. Durante la recreación, Itzel mostró sin titubeos la secuencia exacta de los ataques. No improvisó. No dudó. Eso, para los peritos, fue definitivo. En lenguaje forense, se llama memoria procedural, el cuerpo recuerda acciones repetidas incluso cuando la mente calla. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió al señalar el punto exacto donde colocaba a la víctima. Siempre el mismo. Siempre a contraluz. La elección del lugar no era azarosa. Buscaba invisibilidad. En criminología ambiental, esto se llama aprovechamiento del entorno, usar la geografía como cómplice. Chimalhuacán, con su iluminación irregular y calles estrechas, había sido el escenario perfecto. Los resultados finales del laboratorio llegaron el 25 de septiembre de 2012. 3 coincidencias genéticas confirmadas. 3 homicidios conectados de manera irrefutable. El margen de error era inferior al 1%. Para la ciencia, eso es certeza. Para las familias, era tarde. El caso fue presentado ante un juez del Estado de México el 28 de septiembre de 2012. La prensa, ahora sí, llenó las salas. El apodo resonaba con fuerza. Pero en los documentos oficiales no había sobrenombres. Solo hechos. Fechas. Coordenadas. Pruebas. La región entera sintió el impacto. Del norte al este del Valle de México, los municipios revisaron expedientes olvidados. Algunos encontraron similitudes. Otros, vacíos dolorosos. La ciencia había hablado, pero también había señalado fallas estructurales. La negación había costado vidas. En términos forenses, este caso se convirtió en un estudio de referencia sobre detección tardía de asesinos seriales en zonas urbanas densas. Una lección escrita con sangre: cuando la evidencia se ignora, el crimen se perfecciona. El hilo criminal estaba completo. El ciclo, cerrado. Solo faltaba enfrentar las consecuencias. El juicio. La condena. Y la pregunta que siempre queda flotando cuando el monstruo ya está encerrado: ¿qué pasa después? La justicia llegó sin ruido. No hubo sirenas. No hubo alivio inmediato. El 5 de noviembre de 2012, en una sala del Poder Judicial del Estado de México, comenzó el juicio contra Itzel Nayeli García. Afuera, Chimalhuacán respiraba con dificultad. El miedo ya no corría, se había instalado. La narrativa pública pedía un final claro, pero los finales verdaderos nunca lo son. Durante las primeras audiencias, la Fiscalía reconstruyó la cronología completa. Febrero de 2011, primer homicidio documentado. Mayo de 2012, repetición del patrón. Agosto de 2012, ataque fallido. Septiembre de 2012, arresto y pruebas genéticas concluyentes. La línea temporal no dejaba huecos. En términos jurídicos, la continuidad delictiva demostraba intención sostenida. En lenguaje simple, no fue un error, fue una elección repetida. Los peritos forenses explicaron con calma lo que ya nadie quería oír. La capacidad de letalidad del arma, la consistencia del ángulo de corte, la altura significativa que colocaba a agresora y víctimas en posiciones constantes. Todo hablaba de control. La defensa intentó construir una imagen de impulsividad, de arrebatos. La ciencia la desarmó pieza por pieza. El jurado escuchó. El juez tomó nota. El monstruo, por primera vez, no tuvo dónde esconderse. El 22 de noviembre de 2012, se dictó sentencia. Prisión por homicidio calificado, con una pena que superaba las 3 décadas. El fallo fue técnico, sobrio. No mencionó apodos. No describió el horror. Solo estableció hechos. Para las familias, no hubo cierre. La criminología lo sabe, la condena no repara, solo detiene. En Chimalhuacán, la vida intentó volver a su ritmo. Mercados abiertos. Rutas de transporte llenas. Pero algo había cambiado.
En criminología comunitaria, a esto se le llama memoria del trauma, una huella invisible que altera conductas durante años. Las calles ya no eran neutrales. Eran recordatorios. ¿Puede una comunidad olvidar cuando aprendió a mirar de frente al abismo? El futuro del caso no terminó con la sentencia. En 2013, universidades del centro y sur del país incorporaron el expediente como estudio de referencia. No por el morbo, sino por las fallas detectadas. La detección tardía, la negación institucional, la falta de comunicación intermunicipal entre el norte, el este y zonas colindantes del Valle de México. La ciencia criminal no solo señala culpables, señala errores sistémicos. Itzel Nayeli García fue trasladada a un centro penitenciario estatal. Su ciclo vital quedó congelado entre muros. Nació en 1993, escaló en violencia desde 2008, mató entre 2011 y 2012, fue juzgada ese mismo año. La línea de vida era corta, intensa y devastadora. Para los criminólogos, su caso confirmó una verdad incómoda: los asesinos seriales no siempre cruzan estados ni décadas. A veces, viven a la vuelta de la esquina. En 2015, un informe interno reveló que al menos 2 denuncias previas pudieron haber activado protocolos tempranos. No hubo sanciones. La maquinaria siguió girando. El peligro, esta vez, no era un criminal libre, sino la repetición del mismo error en otro lugar. La tranquilidad volvió lentamente. Eso también es peligroso. Porque la calma sin memoria es el terreno donde el monstruo puede volver a nacer, con otro nombre, en otra calle. La ciencia forense dejó las herramientas. La historia dejó las fechas. Lo único que falta es la voluntad de mirar. El eco del caso aún resuena en Chimalhuacán, en Nezahualcóyotl, en el este del Estado de México. No como un grito, sino como un susurro persistente. La justicia cumplió su función mínima. El resto depende de quienes decidan escuchar cuando la evidencia empieza a hablar en voz baja. Porque el verdadero terror no es el crimen que ocurre. Es el crimen que se repite porque nadie quiso ver el primero. Aquí termina esta historia. Pero no la advertencia.